En primer lugar, un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Cercado, estudiante de Ingeniería en Informática en la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, en la ciudad de Cumaná, Venezuela. Y a continuación les voy a hablar sobre el auditor informático, el cual no es más que aquel profesional dedicado al análisis de sistemas de información, que está especializado en alguna de las ramas de la auditoría informática, además de contar con vastos conocimientos generales en el área de la informática, ingeniería en sistemas y carreras afines. Los puntos a tratar en la siguiente ponencia serán los siguientes. En primer lugar, los principios deontológicos del auditor informático, seguido de el rol del auditor, luego los saberes del auditor, luego las técnicas y herramientas utilizadas por el auditor informático en el proceso de auditoría y finalmente el perfil del auditor. Con respecto al primer tema, los principios deontológicos, bueno, antes de hablar de los principios deontológicos, sería bueno definir lo que es la deontología en sí. Y es que esta no es más que un conjunto de instrucciones que establecen los deberes exigibles a aquellos profesionales que ejerzan alguna actividad. Estos con la finalidad de incidir en los comportamientos profesionales, estimulando a que estos se ajusten a determinados principios morales. Los principales principios que deben llevar a cabo los auditores informáticos son los que vemos a continuación. El primero de ellos es el beneficio del auditado. Y esto lo que busca es que el auditor debe estar en la capacidad de conseguir la máxima eficiencia, eficacia y rentabilidad de los medios informáticos de la empresa auditada. Además, debe presentar sus recomendaciones acerca del reforzamiento del sistema. De forma similar, dar soluciones a los problemas detectados en el sistema. Para dar soluciones y dar recomendaciones, el auditor debe estar sin duda alguna relacionado con la mecánica de los sistemas de información. Otro principio es el principio de la calidad. El auditor debe estar en la capacidad de prestar servicios de calidad, dando como resultado un producto de calidad. Si se le dificulta la realización de la auditoría, o si ocurre algún problema en el proceso de realización de la auditoría, entonces este debe cancelarla, hasta que se le garantice un mínimo de condiciones técnicas que no comprometan la calidad de sus servicios. Otro principio es el principio de la capacidad. El auditor informático debe estar en la capacidad para la realización de la auditoría encomendada. Debe dominar conocimientos en el área especializada donde se hará la auditoría. Y su trabajo debe incidir en la toma de decisiones en la organización. Otro principio es el principio de la cautela. El auditor debe ser consciente de que sus recomendaciones deben estar basadas en la experiencia o conocimiento técnico. Además, debe estar consciente del desarrollo de dichas tecnologías de información. Y el conocimiento que lleve consigo debe permanecer en cautela con respecto a personas ajenas. Otro principio es el principio de la confianza, y es que el auditor debe facilitar e incrementar la confianza del auditado, llevar una actuación de transparencia con su actividad profesional. Debe tener la disposición del diálogo por parte del auditor y el auditado, para aclarar las dudas a lo largo de la auditoría. Muy importante es que el auditor debe actuar, o mejor dicho, debe adecuar su lenguaje a un nivel mucho más básico a fin de que el auditado pueda comprender más lo que está haciendo. Y finalmente el principio de la economía. Y es que el auditor debe proteger en la medida de sus conocimientos los derechos económicos del auditado y de la organización en general. Debe tener en cuenta la economía de los medios materiales o humanos y debe rechazar las ampliaciones del trabajo en marcha, aún a petición del auditado, si el auditor no lo considera necesario. Existen muchos principios, pero estos a consideración propia son los más importantes y fueron los que quise resaltar. Dejar como referencia que los principios deontológicos le dan mucho valor al auditor como tal. Si vemos aquí en la esquina tenemos una fórmula que es H más E por A. La H es habilidad, la E es experiencia y la A es actitud. Un auditor que lleve a cabo sus principios deontológicos tendrá una muy buena actitud. Es una persona que tendrá amplios
Principios morales. Mientras sean practicados más los principios, entonces mejor actitud profesional y personal tendrá el auditor. Un auditor informático puede tener una amplia habilidad y puede tener una amplia experiencia, pero si su actitud no es muy buena, no termina su trabajo a tiempo, no se esmera por tener un producto de calidad, entonces no vale de mucho la habilidad y la experiencia, porque finalmente la actitud es lo que multiplica. Si a diferencia de esto, un auditor tiene una muy buena actitud y una muy baja o una considerable habilidad y experiencia, con el hecho o con el simple hecho de que su actitud sea muy alta, que sea una persona que se esmere por la calidad, que se esmere por la confianza y que se esmere por terminar su trabajo a tiempo, esto hará sin duda alguna que la habilidad y la experiencia cuente aún más. El siguiente punto a tratar es el rol del auditor. Si partimos que la auditoría de sistemas debe tener como fin la evaluación y análisis de los procesos informáticos, luego entonces podemos entender un poco más el papel o el rol del auditor en informática o el auditor informático, y podemos decir que este es el ente evaluador que debe estar atento a identificar los problemas o posibles problemas que puedan estar presentes dentro de los sistemas utilizados en una organización. Es indispensable que este auditor de sistemas tenga formación en los siguientes aspectos. Primero, debe analizar cuándo y cómo los medios de la organización auditada pueden conseguir su máxima eficacia. Por ende, debe presentar por escrito sus propias recomendaciones del estudio realizado, además de las posibles soluciones de acuerdo a los problemas detectados en dicho sistema informático. Luego de esto, el auditor debe establecer aquellos requisitos mínimos para poder o para hacer posible que se pueda adecuar y por ende permitir las funciones para las cuales fue diseñado dicho sistema y que pueda cumplir con lo requerido. El siguiente punto a tratar son los saberes del auditor. El auditor informático, como se ha mencionado anteriormente, es una persona que debe tener vastos conocimientos generales en diferentes tópicos o ramas como la informática, ingeniería en sistemas, telecomunicaciones, etc. El hecho es que sus saberes pueden ir desde lo más básico como la ofimática, paquetes como LibreOffice, como Office, la seguridad informática, seguridad a nivel lógica, a nivel física, las bases de datos, la diferencia que hay entre estas, tanto relacionales como no relacionales, la diferencia que hay entre las características de cada una de ellas, como la consistencia. También tener mucha experiencia en telecomunicaciones y redes, que al final o finalmente es lo que por donde se transporta o lo que hace posible que se transporte la comunicación entre la organización y los sistemas operativos, tanto en su versión privada como su versión libre. Las técnicas y herramientas utilizadas por el auditor informático en el proceso de auditoría. El trabajo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria para la emisión de un juicio global objetivo, siempre amparado en los hechos demostrables, llamados también evidencias. Para poder conseguir estos hechos, el auditor puede usar un sinfín de técnicas y herramientas. Uno de estos son los cuestionarios, que no son más que preguntas específicas que se le hacen al auditado. Luego están las entrevistas, que es otra técnica, una de las más cómodas a hacer, debido a que estas tienen la ventaja que se contextualizan. También se le hacen al auditado. Los checklists, que son preguntas específicas con posibles respuestas, y que las respuestas pueden ir ponderadas desde una escala desde el 0 hasta el 5. Las trazas y huellas es otra técnica o herramienta utilizada por el auditor informático en el proceso de levantamiento de información. Y esto lo que busca es poder conseguir los loggers de las distintas herramientas utilizadas a fin de constatar que estos sistemas estén haciendo lo que deben y no otra cosa. Finalmente tenemos el software de interrogación, que es una herramienta especializada para interrogar a las personas involucradas con la auditoría en sí.
Finalmente tenemos el perfil del auditor. Como se habló anteriormente, el auditor informático es una persona que debe tener vastos conocimientos generales en diferentes aspectos de la carrera o de la rama afín. El auditor informático debe poseer una mezcla de conocimientos de auditoría financiera y de informática en general. Debe estar relacionado con la mecánica en el desarrollo de sistemas de información, debe estar relacionado también a nivel de implementación o implantación de estos sistemas, a nivel de pruebas. Debe especializarse en función de la importancia económica que tienen distintos componentes financieros dentro del entorno empresarial. Es decir, debe entender el modelo de negocio de la organización en donde está involucrado y especializarse en uno de los procesos más importantes identificados. El auditor debe conocer técnica de administración de empresas, ya que las recomendaciones y soluciones que aporte deben estar alineadas a los objetivos de la empresa y a los recursos que ésta posee. Finalmente, el auditor debe tener un enfoque de calidad total, la cual hará que sus conclusiones y trabajos sean reconocidos como un elemento valioso dentro de la organización y que los resultados sean aceptados en su totalidad. Bueno amigos, esto es todo, espero les haya gustado este video.